Tengo un bolón que acá es espectacular. Gregorio Hernández. Gregorio Hernández. Señor Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Jorge Ocampo. Hola, muy buen día, un gusto estar con ustedes. Bien. Muy buenas tardes, perdón. Estamos en la tarde, pero ya está Recién, oscureciendo, o sea que en cualquier momento vuelve a amanecer de nuevo. sí, Quédese la verdad que tranquilo. recién salimos de la legislatura que estamos sin luz solar, así que ya no sé qué hora es. Quiero hacerle la pregunta sobre lo tratado por usted y que seguramente debe tener un contexto más que importante. No solamente el título, emergencia, que Córdoba se adhirió a la emergencia penitenciaria nacional por 3 años. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad lo que ocurrió recién en la provincia de Córdoba es que se votó una ley que bajo la supuesta excusa de adherir a una resolución nacional que declaraba la emergencia penitenciaria a nivel nacional, en el fondo lo que se hizo fue darle superpoderes al gobernador para legislar en esta materia sin control de la oposición. Eso es el tema que se trató recién. ¿Y hubo alguna oposición y por qué con el término de X tiempo, esos 3 años? Bueno, en el gobierno, a ver, hay una situación objetiva en Córdoba. La situación objetiva en Córdoba es que hay 16.000 personas privadas de su libertad, lo cual excede ampliamente, no sabemos exactamente en cuánto, pero excede ampliamente a la capacidad de recibir alojados en el establecimiento penitenciario de la provincia, Sí, sí, sí. lo cual genera una situación de superpoblación, de hacinamiento y en muchos casos ha habido denuncias por maltrato, incluso tortura, fuera de la situación de corrupción generalizada que se da en esta zona del gobierno. Entonces, esto lo que ha generado es una respuesta por parte del gobierno, sobre todo porque en Córdoba hay que recordar que está presa toda la cúpula del servicio penitenciario, o sea, Sí. que habían estado durante 15 años al mando por justamente cobrar coimas para entregar celulares o para ofrecer mejores condiciones a los presos, coimas millonarias, estamos hablando en dólares. Mm. Entonces, bueno, había un esquema que involucraba directamente al jefe del servicio, que hoy está preso, por decisión de un fiscal, digo, no por decisión del Sí, gobierno. por supuesto, sí. Bueno, frente a esta situación, en vez de abordarlo seriamente, como sería mediante la actualización del Código Procesal Penal, para tener medidas que no sean la prisión preventiva, porque lo que hay que recordar es que el 70% de estas 16.000 personas, o sea, aproximadamente 11.000 personas que están privadas de su libertad en Córdoba, no han sido condenadas en sede penal, es decir, no han tenido el derecho al juicio justo, que dice la Constitución en el artículo 18, o sea, son personas que están presas sin haber sido condenadas mediante una sentencia de un juez. Esto no Entonces, deja, discúlpeme, le sí, hago un paréntesis ahí. ¿No es un atentado, un importante llamado para la atención de la justicia en cuanto a lo lento, a lo engorroso, de pasar años a veces con preventivas y no con juicios y poder definir? Para mí la falla está en la justicia, en lo lento, doctor. sí, no tengas ninguna duda que en realidad es una falla concurrente o compartida entre los tres poderes, pero el legislativo que no ha actualizado el Código Procesal Penal, Claro. el Ejecutivo que no lo ha impulsado y el judicial que ha hecho este abuso del recurso de la prisión preventiva, sobre todo ante casos de violencia de género o de narcomenudeo, que son los dos principales casos que a la fecha de reformarse la última vez el Código Procesal, en el año 1991, no existían estos tipos penales de violencia de género, de Claro. narcomenudeo. Entonces, Sí, sí. hoy, ante el riesgo o el miedo de que por una mera denuncia por violencia doméstica o de género, la persona pueda cometerle más daño a la víctima, ya lo meten preso. Entonces, muchas veces estas personas terminan siendo efectivamente culpables y otras tantas veces no. Y sin embargo vos podés haber estado 1, 2 o hasta 3 años Sí. preso, privado de tu libertad, sin haber sido penalmente responsable de la comisión de un delito, lo cual es gravísimo desde todo punto de vista, porque sobre todo porque no ayuda a disminuir
los niveles de violencia. Lógico. Después esa persona y su familia, por supuesto que engendrarán Bueno, ahí, todavía más bronca contra la sociedad y contra el Estado. doctor, ahí nos damos cuenta que en este país se respeta poco la división e independencia de los poderes, porque el legislativo, que tiene que legislar, se encarga de levantar la mano, pero para hacer política, no para legislar a favor de lo que necesita la gente. Exactamente. Acá haría falta un trabajo conjunto entre los tres poderes para una reforma, un código procesal. Es un proyecto que excede a un legislador individual y a su equipo de trabajo. Evidentemente que una reforma seria y bien hecha implicaría un trabajo a conciencia, bien remunerado, de una comisión de expertos que entienden la materia para ayornar, porque se han incorporado muchos tipos delictivos que antes no eran considerados delitos, que hoy lo son. Repito, violencia de género y narcomenudeo los principales. Y la más importante. Y no tenemos ayornados los procedimientos para asegurar que, en respeto a la Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser penado sin juicio previo, podamos tener mecanismos a la vez para proteger a las víctimas y no que queden totalmente libres las personas que se sabe que comienzan muchas veces con pequeñas agresiones o medianas agresiones y terminan muchas veces con agresiones graves o incluso la muerte. Entonces hay que encontrar el equilibrio justo, y eso se hace con una reforma de mediano o largo plazo que el gobierno no encara, no se decide hacer. Entonces lo que mandan es este parche que en realidad le da más poder al Ejecutivo para ampliar las cárceles o para modificar las leyes sin control legislativo de ningún tipo. Entonces, ¿dónde se haría la cárcel nueva en el caso de que se apruebe este proyecto? No, con este proyecto ellos podrían saltearse todos los procedimientos administrativos, por ejemplo, y hacerlo de manera, entre comillas, legal, no constitucional, pero sí legal. Por ejemplo, podrían ampliar o crear una nueva cárcel por contratación directa, es decir, salteándose el proceso de licitación, que es el que permite controlar... Además tiene un justificativo, necesidad y urgencia. Claro, con ese argumento ellos van a decir, mirá, yo le tuve que contratar a tal que haga la cárcel, que, bueno, uno no sabe si no hay coima en el medio o no hay favoritismo. Perdón, se equivocó, doctor, ¿cómo va a decir eso? Claro, exactamente. Entonces, es lo que se ha visto, o sea, entonces... Cuando hay mayor discrecionalidad del Ejecutivo, que fue lo que se votó con la ley de hoy, bajo ese falso título de la adhesión a la emergencia nacional, que no tiene nada que ver con lo que están haciendo acá, bajo ese falso título en realidad están abriendo las puertas a seguir aumentando la corrupción y no solucionar el problema de fondo, mientras tanto, que es qué va a pasar con este 70% de personas privadas de su libertad, estas 11.000 personas que no han sido condenadas por un juez. Claro. ¿Usted tiene algo que ver, doctor, con el doctor Maqueda, por su apellido? Sí, soy sobrino del doctor Juan Carlos Maqueda. Sí. Doctor Juan Carlos Maqueda fue mi compañero en la facultad. Mire usted, qué bueno, qué bueno. Habíamos puesto de acuerdo para rendir la última materia, y ya en esa época andaba con la política. Claro. Y se fue a Buenos Aires y se recibió en el otro turno, pero éramos compañeros en la Universidad Católica. Bueno, qué alegría escuchar eso. Envíele un saludo muy grande. Por supuesto que sí. Después, si quieren, me manda un mensaje y yo se lo reenvío a su celular directamente. Por favor, yo hace mucho que lo veía y quería hablar con él y me gustaría charlar. Ahí queda con mi producción para intentar eso. ¿Sabe, doctor? Sí, sería un placer hacer de puente. Un día me hizo entrar acá en una reunión que había grande en el Paseo Cultural de La Rioja, y me fui a la siesta a verlo a él y al doctor Rueda. ¿Se acuerda que estaban en la Justicia Federal? Sí. Bueno, con los dos transitamos en la universidad juntos. Y Maqueda me ve en la puerta, no me dejaba entrar la policía. Le digo, señor, quiero llegar hasta ahí, quiero hablar con el doctor que está parado ahí. No, dice, usted no va a pasar, no pasa nadie. Y en ese se da vuelta Maqueda y me ve y le dice a Rueda, mira quién está ahí, dice, el negro Campo, que me dice el negro, no sé por qué. Y que pasé como invitado especial.
Eso Qué fue bueno. una anécdota acá. Doctor, le agradezco el tiempo, linda discúlpeme que lo haya entretenido de más. No, por Quédese favor. por privada, ahí lo atiende mi productor. Por Gracias, favor. gracias, Un muy placer, amable. un abrazo muy grande y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo grande. El doctor Gregorio Hernán Maqueda, sobre el tema de la cárcel. Si vos te pones a ver acá, creo que tenemos mucho peor la superpoblación. Por eso es muy difícil de controlar. Y el lugar, no hay más espacio. Tampoco no tienen la plata y ahora menos para hacer otra cárcel. Yo algún día les aporté una solución, pero como lo aporto yo, no tiene valor. Véndeme, chino querido. Multiplataforma.